Muy buenas tardes, amigos de Porquería Política, nuevamente por acá, como todos los días martes, en punto de las 7 de la noche, estamos aquí para hablar acerca de los temas de carácter político, para todo el pueblo bueno, la gente fifí, liberales, conservadores, estamos aquí, como decía yo, todos los martes. Y bueno, el día de hoy no va a poder acompañarnos nuestro queridísimo amigo y analista político Pepe Suárez por cuestiones laborales, pero pues aquí vamos a analizar los diferentes temas. Y el primer tema que vamos a platicar con ustedes es nada más y nada menos que el tema del señor Lozoya, que finalmente ya le tocó tambo. Sabemos perfectamente que este asunto venía postergándose, su incorporación al encarcelamiento, porque él prometió otorgar pruebas para poder el involucrar en una lista que él dio de aproximadamente 70 personas, y finalmente no estaba dando la información, no estaba aportando las pruebas, y fue necesario que la periodista Lourdes Mendoza lo tuviera que fotografiar en una cena que tenía el señor Lozoya en un lujoso restaurante, para que en ese momento la presión social se hiciera sentir tanto para la Fiscalía General de la República como para el presidente de la República, López Obrador, quien en una mañanera externó que el hecho de que él no tuviera la restricción para andar en la calle, pues era un asunto de inmoralidad. Y bueno, esto le costó, obviamente, que el juez, cuando revisó el caso el pasado 3 de noviembre, ya no le diera oportunidad y lo encarcelara. La situación me parece que atraviesa por varias aristas que habría que analizar. La primera es cuando se acogen estos delincuentes de cuello blanco o cualquier otro delincuente, estamos hablando específicamente de los de cuello blanco, a esta modalidad en donde se convierten algo así como testigos protegidos, dicho con otros nombres, y que lo que pretenden es denunciar a personas de mayor poder para poder compensar o su libertad, o en este caso pudiera ser reducción de la sentencia. Pues las autoridades en los diferentes países confían que las pruebas van a ser lo suficientemente sólidas como para poder entambar a las personas involucradas. Sin embargo, lo que se ha podido también observar en diferentes procesos es que en algunos sí funciona y en otros no. Y lo que en muchas ocasiones lo que tratan de hacer esta gente que está acusada, pues es ganar tiempo, seguir un poquito más con su vida prácticamente ordinaria, y esto, pues, para los gobiernos significa pues, un costo de carácter político. Lo decimos abiertamente en el sentido de que no solamente es México quien tiene estas figuras, sino también lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que han hecho acusaciones, por ejemplo, en materia de narcotráfico, y finalmente estos testigos protegidos no dan las suficientes evidencias y finalmente se les caen los casos. Entonces, primer punto. Segundo punto, en este asunto de Odebrecht, es importante señalar que en Latinoamérica le ha costado a diferentes funcionarios públicos de diferentes países la cárcel, o incluso a nivel de presidentes también quienes han sido acusados, y que en el caso del presidente peruano, expresidente peruano Alan García, cuando supo de este acontecimiento, se suicidó. Se está o se señaló en su oportunidad que derivado de estas acusaciones, y obviamente él no quería tener el desprestigio o cuando menos vivirlo. Este es un asunto relevante porque lo que está mandándose como mensaje en otros países es de que la impunidad es mucho menor que la que existe en México, que sería el tercer elemento a considerar. Aquí, de las figuras relevantes que tendría que Lozoya denunciar o que supuestamente están involucrados, estamos hablando de Luis Videgaray, un exsecretario del gobierno de Enrique Peña Nieto, y el propio Enrique Peña Nieto. De no conseguir que Lozoya entregue estas pruebas, pues ok, él ya está ahí entambado, eso no va a poder garantizar que otras personas ingresen también a la cárcel, y sería un gran fracaso para la 4T, porque
el haber esperado tanto tiempo para que finalmente esto no suceda, pues desde luego que va a ser una afrenta para este gobierno. Y hay que ser muy claros en ese sentido, que sería otro elemento a considerar en el análisis. Creo que todos los mexicanos y las mexicanas, quienes estén a favor de la 4T o quienes no le estén, de todas maneras, creo que todos sí estamos a favor de que se pudiera encarcelar a diferentes expresidentes. Pero López Obrador, el actual mandatario, se ha metido en la ruta de que pues él no estaría en esta ruta, pero más aún, con el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, pareciera ser que hay un pacto de impunidad, un pacto de no meterlo a prisión, siendo dicho por el propio presidente López Obrador todos los días en las mañaneras, el gobierno más corrupto que en esta época neoliberal hemos tenido. Y vaya que hemos tenido diferentes gobiernos corruptos. Entonces, si ya la disposición política, la disposición presidencial por un acuerdo con Enrique Peña Nieto para poder haber llegado a la presidencia López Obrador es quedar impune, pues no habrá ninguna prueba que por más sólida que sea, hacer que esto suceda. Esta es algo que no debemos de perder de vista, porque cuando el presidente López Obrador habla del combate a la corrupción, el combate a la corrupción no es un abstracto, no es una cuestión de buena voluntad, no es una cuestión de un discurso. Para poder contrarrestar la corrupción, lo que debe de evitarse es la impunidad. Y cualquier funcionario público de cualquier nivel, de acuerdo a la gravedad de la falta, debería ser sometido a la norma específica o de carácter administrativo o de carácter penal. Pero al no hacer esto, desde luego que queda muy claro que la disposición de decir que este gobierno está acabando con la corrupción, pues simple y sencillamente eso no está siendo perfectamente sustentado en la realidad con todo este tipo de situaciones que estamos comentando. No solamente eso, por ahí alguna institución que mide el tema de la corrupción, pues nos coloca en una, pues nada, la verdad es que nada complaciente posición de ser uno de los países más corruptos del mundo. Solamente superamos a 4 países y estos son de carácter africano. Y cuando estamos ya hablando de 3 años de este combate ante la corrupción, pues sí nos deja con este tipo de casos pues muy desprotegidos y muy desbalanceados en el sentido de lo que es, por un lado, el discurso con los hechos realmente que se acontecen en la vida real. Finalizo. La situación de Lozoya pidió 30 días más, pero ahora sí ya desde la cárcel, para poder colocar las evidencias en todo lo que él decía, o todas las pruebas que él decía, para que se proceda con las 70 personas que había imputado. De no ser así, pues se la va a comer solo, como en el caso de Rosario Robles, y pues ahí estará, en la cárcel, y la pregunta sería, ¿qué va a pasar con los recursos que están en sus cuentas, si en algún momento se van a poder recuperar? Que es lo más importante, que cuando se hacen este tipo de delitos, pues lo que tendríamos que garantizar, por un lado, que a quien lo hace se vaya a la cárcel, y por otro lado, la recuperación de los recursos financieros que son del erario público, que son de nuestros impuestos. Así que pues vamos a estar al pendiente de qué es lo que acontece, y que no se quieran colgar una medallita de algo que es derivado de las fotografías de la periodista Lourdes Mendoza y de la gran presión social que se empezó a ejercer ante la Fiscalía y ante el gobierno. Eso fue lo que orilló precisamente a que metieran a la cárcel ahorita a Lozoya, pero vamos a ver en qué termina todo esto.